San Alfonso María de Ligorio es el patrón de los abogados católicos, de los confesores, de los teólogos morales y de los enfermos de artrosis. Es uno de los doctores de la Iglesia y escribió más de 111 libros. Entre sus obras más conocidas se destacan las Glorias de María, el Tratado de Teología Moral, las visitas al Santísimo Sacramento y la preparación para la muerte, entre muchas otras. Además, fue el fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, cuyos miembros son conocidos como redentoristas. Alfonso nació en Marianela, en el Reino de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Su padre era el marqués de Ligorio, por lo que su familia pertenecía a la más alta nobleza napolitana. Alfonso demostró tener una prodigiosa inteligencia, y siendo todavía un niño, aprendió latín, griego, español y francés. También aprendió música y pintura. A los 12 años comenzó a estudiar Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Nápoles y a los 16 se graduó con honores. Se desempeñó como un excelente abogado de gran elocuencia. Todo iba bien en su carrera hasta que en una ocasión, cuando estaba a punto de ganar un caso, los abogados de la parte contraria le hicieron firmar unos documentos amañados, en los que habían introducido algunas trampas legales muy difíciles de detectar. El caso concluyó en que por haber firmado de buena fe, Alfonso terminaba aceptando que se había equivocado. Esta trampa le hizo perder el caso. Alfonso quedó profundamente desalentado y amargado por haber caído en esa trampa y por la perfidia y mala fe de sus colegas. Se encerró en su casa y comenzó a rezar mucho para intentar calmar su angustia y poder perdonar a los malos abogados que le habían tendido la trampa. Animado por las oraciones, sintió que su fe en Dios se renovaba. Entonces decidió asistir a un retiro en el convento de los lazaristas y cuando tenía 26 años recibió la confirmación. Al año siguiente fue a visitar a los enfermos del Hospital de Incurables. Mientras estaba con los enfermos del hospital, sintió un fuerte llamado en su corazón que lo impulsaba a renunciar a la vida mundana para seguir a Cristo. En una segunda ocasión, el llamado se hizo más intenso, hasta que decidió ir a la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos y allí, ante una imagen de la Virgen María, entregó su espada de caballero, renunciando así a sus derechos de nobleza. Después ingresó como novicio en el oratorio para hacerse sacerdote. Su padre, al enterarse de esto, entró en cólera, pues ya tenía concertado un matrimonio para su hijo, y además quería que Alfonso tuviera una brillante carrera en la corte. Durante 2 meses le hizo una fuerte oposición a su hijo, hasta que finalmente aceptó que se hiciese sacerdote con la condición de que viviera en su casa. Alfonso recibió el permiso de su director espiritual para vivir en la casa paterna, y allí adelantó sus estudios como seminarista. Finalmente, el 21 de diciembre de 1726, a la edad de 30 años, fue ordenado sacerdote. Rápidamente se hizo conocido por la elocuencia y persuasión de sus sermones, y esto lo animó a predicar en todo Nápoles. A diferencia de otros sacerdotes de su época, Alfonso no basaba sus predicaciones en el miedo al infierno o a la eterna condenación. Tampoco estaba de acuerdo con los sermones muy floridos o elaborados, que se hacían difíciles de entender para las gentes sencillas. Sus sermones enfatizaban en la misericordia divina, aún para los más pecadores, pues creía que las personas se convertirían más fácilmente por el amor y la misericordia que por el miedo o por los discursos rebuscados. A Alfonso le disgustaban los lujos de los palacios episcopales y las atenciones de las casas parroquiales. En cambio, pasaba su tiempo en la calle, hablando con las personas que vivían debajo de los puentes, con los mendigos y con los jóvenes delincuentes. Esto le dio la idea de fundar las capillas del atardecer, que eran lugares de encuentro y acogida para las personas más pobres y desamparadas. Allí podían cubrir sus necesidades más básicas y recibían consejos y guía espiritual. A lo largo de su vida, Alfonso alcanzó a construir 72 de estas capillas, con más de 10.000 personas de la calle a su cargo. El confesionario de Alfonso siempre estaba lleno. La gente hacía fila para que los pudiera confesar, porque trataba a cada persona con amor y misericordia. Tiempo después comenzó a recorrer las aldeas y los campos de los alrededores de Nápoles, predicando de la manera más sencilla posible, para que su mensaje fuera entendido por todos.
El 9 de noviembre de 1732, Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor. La idea de Alfonso era que la congregación tuviera un carácter misionero. Por eso mandaba a los miembros de la congregación a recorrer todo el reino de Nápoles, hasta la aldea más remota, para llevar la buena nueva de Jesucristo. Casi al mismo tiempo fue fundada la Orden del Santísimo Redentor, conformada por las monjas redentoristas, que contaron con el apoyo de Alfonso, aunque otros miembros de la congregación no las apoyaban. La regla de la congregación fue aprobada por el Papa Benedicto XIV en 1749. Sin embargo, poco después surgieron conflictos y divisiones internas que terminaron por relegar a Alfonso a un segundo plano. En 1762, a los 66 años, fue nombrado obispo de Ágata dei Goti, una pequeña diócesis napolitana. Alfonso quiso renunciar al nombramiento, quizás porque creía que le limitaría en su labor misionera, pero el Papa no le aceptó la renuncia. Durante 13 años ejerció el ministerio episcopal. En ese tiempo hizo grandes reformas en la diócesis, sobre todo para mejorar la preparación del clero, pues muchos sacerdotes no ejercían bien su ministerio. El descuido llegaba al punto de que algunos celebraban misa en tan solo 15 minutos, omitiendo gran parte de los ritos. Estos malos sacerdotes fueron duramente sancionados por Alfonso. Por esos años comenzó a sufrir de artrosis cervical, una enfermedad que le deformó la espalda y que Alfonso aceptó con paciencia. Cuando los jansenistas comenzaron a decir que la devoción a la Virgen María era una mera superstición, Alfonso se indignó y decidió escribir un libro para exponer sus ideas al respecto. Fue entonces cuando escribió Las Glorias de María, uno de los libros marianos más conocidos de la historia. También escribió el Tratado de Teología Moral, que durante muchos años fue obligatorio en la educación de los futuros sacerdotes. Durante un periodo de peste y hambruna en su diócesis, Alfonso vendió todos sus bienes para alimentar a los pobres. Incluso llegó a vender su anillo episcopal, sus vestiduras sacerdotales, su mula y su carruaje. En 1775, con 79 años de edad, su salud estaba ya muy deteriorada, y esto le impedía participar en las numerosas ceremonias y visitas pastorales que como obispo tenía la obligación de cumplir. Entonces le rogó insistentemente al Papa Pío VI que le aceptara la renuncia, para retirarse a la casa redentorista de Pagani. El Papa finalmente aceptó y le permitió el retiro. Alfonso vivió 12 años más, pero fueron sus años más difíciles y dolorosos, no solo por los terribles dolores físicos que sufría, sino también porque como director de la congregación debía dirimir las disputas internas y estar pendiente de numerosos asuntos administrativos y espirituales de los redentoristas. Además, aunque la regla de la congregación ya tenía la aprobación papal, la congregación en sí misma no había sido aprobada formalmente, y Alfonso sufría mucho por alcanzar dicha aprobación. A todo esto se sumó el hecho de que se quedó casi completamente ciego. Esto le imposibilitó para leer los numerosos documentos de la congregación, y en un acto de repentina sorpresa fue expulsado de la misma congregación que había fundado, por no haber leído algunos documentos importantes. Aunque él intentó defenderse poniendo como atenuante su ceguera y su pésimo estado de salud, los redentoristas no aceptaron su defensa. Tuvo también periodos de prueba en los que sufrió tentaciones contra la fe, pero al final siempre salió más fortalecido. Ofreció sus sufrimientos por sus pecados, y a imitación del santo Job, nunca renegó de Dios por sus penalidades. Por el contrario, se entregó por entero a la voluntad del Señor, sabiendo siempre que esta vida es pasajera, mientras que la vida eterna es la que realmente importa. Su mayor deleite era visitar al Santísimo Sacramento, y no podía vivir sin rezar el Santo Rosario cada día. Luego de mucho sufrimiento y dolor, Alfonso murió el 1 de agosto de 1787, a la edad de 90 años. Poco después de su muerte, cesaron las rencillas en la congregación. Los redentoristas reconocieron los errores e injusticias cometidas con su fundador y obtuvieron la aprobación papal. Esto fue visto como una intercesión del santo ante el cielo por sus hijos redentoristas. San Alfonso María de Ligorio escribió muchas oraciones. Una de las más conocidas es la oración para la comunión espiritual, que dice así: Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Os amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.